Lo que las ancestras han cuidado yo cuidaré. Y no perdemos la esperanza, somos verdes. Cortan nuestras ramas pero luego crece. Si estamos unidas seremos más fuertes. Haremos otro mundo cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Seguridad, nuestro derecho. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo. Aquí ahora ponemos en marcha Manos a la Obra, el programa de la obra social Cable World, este compromiso con todas nuestras televisiones locales y contigo. El 8 de junio es el Día Mundial de los Océanos y es posible que por una vez en la historia, en este programa, nos adelantemos a una fecha. Lola, bienvenida. Hola, ¿Así gracias. es? Sí, nos adelantamos 5 semanas porque normalmente siempre vamos luego con retraso. No ha pasado este día, hay veces que sí que cumplimos, pero bueno, estamos muy adelantadas hoy. Y bueno, es que yo quería poner sobre la mesa el proyecto Oceánicas. Y bueno, porque lo sigo en redes sociales, me gusta mucho todo lo que publican, es súper interesante y quería compartirlo por si alguien no lo conoce o le interesa a lo mejor para poner en práctica, pues, no sé, alguna actividad en colegios, institutos, que normalmente hay días mundiales que sí que los trabajan, ¿no?, en los coles. Lo vamos a pasar en grande con el programa de hoy. Ya lo adelanto, que todo el mundo nos acompañe en este ratito de conversación porque va a ser un gustazo, aviso. ¿Qué es Oceánicas? La mujer y la oceanografía. Sí, pues es un proyecto de divulgación que bueno, lo lleva a cabo el Instituto Español de Oceanografía y está cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Y bueno, esto surgió un poquito también por el Día de la Mujer y la Ciencia, ¿no?, que siempre decimos que hay que darles más visibilidad. Bueno, pues decidieron divulgar el trabajo de científicas que se han dedicado, que se dedicaban o se han dedicado o se dedican a estudiar los mares y los océanos. Y bueno, también para concienciar un poco a las niñas y niños sobre este trabajo, sobre la importancia de la biodiversidad, sobre la importancia del mantenimiento, de un mantenimiento sano, ¿no?, del cuidado de los océanos y un poco también para fomentar la creatividad y fomentar pues eso, que les salgan luego como posibles vocaciones, ¿no?, a estas niñas y niños. Me entusiasma, me entusiasma. Vamos a recomendar la web, que está ahí puesta, ¿vale? Además, invitamos a todo el mundo a seguirlas en redes sociales. En su web tienen un blog dividido en oceánicas blogueras de hoy y pioneras. Sí. Y hoy, de hecho, vamos a hablar de algunas pioneras, ¿así es? Sí, tienen un proyecto muy chulo de, pues eso, que habla de pioneras, tienen un desplegable además ordenado cronológicamente con unas ilustraciones muy bonitas y bueno, hacen así como una especie de mapa, ¿no?, de un montón de mujeres que han hecho cosas durante muchos años y les dan la visibilidad que se merece, ¿no?, porque normalmente cuando hablamos de, bueno, pues de la biología marina o las ciencias marinas que se llama ahora, pues la gente de nuestra generación enseguida piensa en Jacques Cousteau, ¿no? Es nuestro referente. Es nuestro referente. En mi casa estaba la enciclopedia de Jacques Cousteau, claro, con las diapositivas de Jacques Cousteau, que eran un gustazo, por cierto. Claro, yo lo veía en la tele y de hecho incluso me planteé estudiar biología marina, luego ya pues tiré para letras puras, o sea que eso se disipó, ¿no? Pero bueno, hace no mucho leí una entrevista al hijo de Jacques Cousteau y él dijo, el hijo dijo que la verdadera capitana del Calipso había sido su madre. ¡Anda! O sea, la mujer de Cousteau, que casi nadie recuerda su nombre, que se llamaba Simone. Y bueno, y se la recuerda más que por su trabajo, que fue además la que sacó para adelante, la que compró el barco, el equipo, porque lo vendió absolutamente todo. Ella venía de una familia adinerada, vendió todas sus joyas, sus pieles, lo vendió todo para poder poner en marcha el proyecto. Pero solo se la conoce en parte no por haber capitaneado el barco, sino porque claro, Cousteau le fue infiel.
Entonces se la conoce sobre todo por eso, ¿no? Por ese salseo. Y bueno, al final pues este proyecto lo que quiere es dar visibilidad, ¿no? a todas estas mujeres. Entonces, bueno, es un trabajo importante porque además es un trabajo muy masculinizado. De hecho hay muchos mitos, ¿no? Bueno, la labor dentro de los barcos, la de ser pescador o marinero, era un trabajo solo para hombres, era impensable que una mujer pudiera hacer eso. Así es, y cuando vemos los reportajes y vemos a las marineras contar sus historias y cómo han tenido que ir abriéndose camino a codazos prácticamente en el mejor de los casos, sí. Pues es tremenda, las historias de lucha son tremendas. Claro, además hay muchos mitos en la literatura, en el cine, que han ido perpetuando, ¿no? Estas falacias, ¿no? Porque siempre se decía que llevar a bordo a una mujer daba malfario, ¿no? Y salen todas las películas de piratas, que por cierto, estoy leyendo ahora un libro sobre piratas, sobre mujeres piratas, que ya del siglo XVII hasta el siglo XX, y la verdad es que es súper interesante. ¡Guau! O sea, que algún día igual comentamos algo. Ojalá manos a la obra de piratas. Sí, es interesante. Y bueno, pues eso, que llevar a una mujer a bordo daba malfario, ¿no? Por otro lado teníamos el mito de los seres mitológicos estos de las sirenas, ¿no? Que tenían el torso de mujer y encandilaban a los marineros y los arrastraban, que al final hoy en día a las sirenas se les llama los manatíes, que son súper bonitos, sí. O las vaquitas de mar, pues esos también se les llama sirenas. Y bueno, las primeras mujeres pasa como cuando hemos hablado de las entomólogas, de las ornitólogas o de muchas científicas, al principio eran autodidactas y muchas eran de clase media alta, que pues eso, que tenían cierta educación, sabían leer, podían tener recursos bibliográficos, podían hacer consultas y tenían sobre todo en su entorno gente que se dedicaba a las ciencias del mar. Y bueno, por otro lado, tampoco tenían muchas cargas familiares, algunas, ¿no? Por eso se podían dedicar, tanto en recursos como en tiempo, a estudiar esto. Entonces, bueno, pues eso al final es un lugar común de casi todas las mujeres que se han dedicado a la ciencia. Muchas otras estaban supeditadas a sus maridos, porque ellos eran los científicos y ellas eran sus acompañantes. Las mujeres no podían embarcarse en buques si no estaban acompañadas. Y bueno, ya estamos hablando ya de los años 60 en Estados Unidos. Durante los años 90, algunas mujeres llegaron a ocupar cargos de responsabilidad. De hecho, en 1990, Cindy Lee Van Dover fue la primera mujer y la única hasta el momento en pilotar el submarino más importante de la historia de la exploración oceánica, el Alvin. Hasta la llegada de Sylvia Earle en 1999, ninguna mujer había sido científica jefe del principal organismo dedicado al estudio de los océanos, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, lo que se conoce como NOAA. En España, de hecho, hubo que esperar 5 años más para que Concepción Soto se convirtiera en la primera directora general del Instituto Español de Oceanografía. De hecho, bueno, Sylvia Earle, ahora la nombraremos un poquito, bueno, cuentan su vida en la página de Oceánicas, pero ella bueno, fue la primera mujer en llegar a ese cargo tan importante y al poco tiempo dimitió porque dijo que el gobierno de Estados Unidos pues, le importaba un pimiento la conservación de los océanos. Así que no iba a perder el tiempo en un cargo donde no podía hacer nada, ¿no? Y bueno, pues dimitió. Que eso no lo hace todo el mundo tampoco. Y no lo denuncia así públicamente tampoco. Además, de verdad. Entonces, bueno, vamos ya con algunas pioneras, a ver si el lapicito... Y empezamos por Jeanne Barret, que bueno, pues era una mujer francesa durante el siglo XVIII. Ella era botánica, que bueno, hablaremos de botánicas también porque también han hecho una labor muy importante. Y fue la primera mujer en dar la vuelta al mundo por todos los océanos, estuvo viajando en barcos durante años, pero bueno, lo hizo porque iba disfrazada de hombre. Aquí tenemos una ilustración anónima de cómo iba ella. Tiene una vida súper interesante, ¿eh? Yo la he resumido mucho porque bueno, ella empezó siendo institutriz del hijo de un doctor, de Philibert Commerson, que este doctor era botánico, y bueno, pues se enamoraron
y él le enseñó todo lo que sabía de botánica. Entonces él se embarcó bueno, Luis XIV, el rey Luis XIV lo nombró como doctor botánico. Entonces, bueno, pues hicieron una expedición en barco y se fue, y ella se fue con él vestida de hombre, ¿no? Y estuvo trabajando durante meses vestida de hombre, nadie se enteró, nada más que lo sabía su pareja, porque ni siquiera estaban casados. Entonces, una vez que llegaron a puerto de Tahití, me parece, y los isleños se dieron cuenta de que era una mujer vestida de hombre. Entonces, bueno, no le dieron mucha importancia, la verdad, les dejaron continuar, pero sí que es verdad que se tuvieron que casar, ¿no? Para poder seguir viajando juntos. Y él murió durante el viaje. Oh. Y entonces, bueno, como murió estando en un puerto de, no me acuerdo ahora en qué país, pues ella tuvo que casarse por obligación con un militar francés para poder regresar a Francia, si no se quedaba ahí en puerto. Madre mía. Porque no podía subir al barco. Y bueno, la verdad es que regresó, tenía por aquí la cifra, porque regresó, creo que con 5.000 especies recolectadas en baúles, recolectadas a lo largo y ancho de todo el país, especies que luego pues fueron conservadas y que algunas aún se conservan en el Museo de Historia Natural. Y bueno, muchos años después, ella sí que tuvo reconocimiento, es de las pocas que ha tenido reconocimiento en la época, porque claro, el rey Luis XIV pues le gustó el trabajo que había hecho y la compensó con 200 libras vitalicias. Vale, y bien. Lo que pasa es que luego quedó en el olvido, y sí que es verdad que muchos años después, luego un botánico le puso el nombre a una flor que crece solo en Perú, que es el Solanum baretiae. Qué bonito. Y es esta flor que vemos aquí. Voy a lanzar un deseo fuerte así en alto. Ojalá películas y series de estas mujeres contando estas historias. Sí, porque la verdad es que yo leo, no sé, el libro, por ejemplo, de Entomólogas, la verdad es que son historias que perfectamente yo me las imaginaba como una película, ¿no? Y no sé, a mí me parecen muy interesantes, y por eso de vez en cuando hacemos estos programas, ¿no? Un poco para despertar la curiosidad, para buscar, para ir un poquito más allá de la Wikipedia, ¿no? Uh-huh. Y no sé, leer, pues eso, literatura que escribe gente especializada que ha estudiado mucho. Y bueno, Google le dedicó un doodle de ella vestida bonito. De hombre por el barco. Y la verdad es que, pues eso, la primera mujer en dar la vuelta al mundo. Tremendo, ¿eh? Ojo al dato. Y ahora pasamos a Jeanne Villepreux, también durante el siglo XVIII. Bueno, ella se casó ella era francesa, se casó con un irlandés que era comerciante, acabaron viviendo en Sicilia, y ella empezó a interesarse por el mar, pues simplemente de pasear por la playa, ¿no? Por las playas de Sicilia, y de ir cogiendo conchas de la orilla, por lo típico que hacemos todo el mundo. Y bueno, a ella se la conoce por haber inventado el acuario. Anda. Pero para estudiar de manera empírica. O sea, no creó el acuario para tener a peces y admirarlos, sino para estudiarlos, ¿no? Entonces, claro, descubrió cosas como el Nautilus, que es un molusco, ¿vale? Que es esta concha, además, que partida luego venden de decoración. Bueno, pues siempre los científicos siempre decían que era como el ermitaño y que robaba la concha a otros moluscos. Pero ella descubrió que la concha la segregan ellos. Toma. Que no son tan aprovechados como los ermitaños, sino que generan su propia concha. Y bueno, creó también el acuario para repoblar lugares donde, o sea, criaba peces y repoblaba luego lugares donde había esa falta de peces. Y también escribió sobre el pulpo, porque bueno, al final descubrió que los pulpos son de los pocos animales, bueno, el único animal que habita en el mar y que utiliza herramientas para beneficiarse. Y bueno, igual que se han descubierto que algunos animales terrestres pues usan herramientas, ¿no? para partir ciertos alimentos, pues el pulpo usaba herramientas también para su propio beneficio.
Y vamos a ver ahora, aunque no tiene mucho que ver, pero bueno, vamos a ver el tráiler de un documental que se llevó el Oscar, de hecho, a Mejor Documental, que se llama Lo que el pulpo me enseñó, porque es de un director sudafricano que, bueno, pues pasó por un momento malo y vive en un lugar increíble, ahí en un acantilado en la playa, y entonces decidió bucear un poco para curarse las heridas que él tenía, ¿no? Y empezó a ir todos los días al mar, además agua que está congelada, y a ir sin traje de neopreno, sin bombona, baja a pelo. Y entonces, claro, como él era director, pues usó todo su material y se dio cuenta, bueno, estuvo durante un año entero visitando todos los días al mismo pulpo. Y de ahí ha sacado un documental que, bueno, a mí es una de las películas, yo creo, que me ha gustado más en los últimos meses. ¿Ah, sí? Entonces vamos a ver el tráiler, si te parece. Sí, por favor, me estoy deseando verlo. Dentro tráiler. I remember the day when it all started, seeing this really strange thing. A lot of people say an octopus is like an alien. But the strange thing is, as you get closer to them, you realize that we're very similar in a lot of ways. It's a hard thing to explain, but sometimes you just get a feeling and you know there's something to this creature that's very unusual. There's something to learn here. I had to have a radical change in my life. And the only way I knew to do it was to be in this ocean with her. And then I had this crazy idea. What happens if I just went every day? But you realize that there's a line that can't be crossed. Thinking about your own vulnerability, worried about your family or child. I hadn't been a person that was overly sentimental towards animals before. I realized I was changing. My relationship with people, with humans, was changing. What she taught me was to feel that you're part of this place, not a visitor. That's a huge difference. Lo que el pulpo me enseñó, estoy deseando ver esta película documental. La veré. Sí, la recomiendo mucho porque al final pues te entran muchas ganas de bucear y bueno, al final habla de la vida y de la relación que tenemos los seres humanos con nuestro entorno, ¿no? Que muchas veces ni somos conscientes y bien, a mí me llegó mucho, de verdad. O sea, si fuera un documental normal, pues ni lo nombraría, pero es que me llegó. Vale, no, me lo llevo anotadísimo. Y bueno, seguimos con Anna Conti, que era una oceanógrafa francesa y era una de las primeras activistas en denunciar la pesca industrial, porque bueno, ella escribía, fotografiaba, se especializó, era como periodista especializada en pesca, entonces embarcaba en muchos pesqueros y lo mismo que hay cartas de navegación para que los marineros sepan por dónde ir, ¿no? Pues ella empezó a hacer cartas de pesca para, pues eso, para recomendar lugares de pesca. Y bueno, al final estuvo bastantes años a bordo de pesqueros. ¡Guau! Ahí la vemos casi siempre entre hombres. Claro, esto ya te digo que es una profesión muy, muy masculinizada, ¿no? Y bueno, ella a partir de los años 40 empezó a observar la sobreexplotación de los océanos y sobre las consecuencias que eran alarmantes, ¿no? Porque ella veía, pues eso, la pesca de arrastre, al final no pescas lo que te vas a comer, ¿no? Es terrible, la pesca de arrastre es terrible. Claro, y cada vez es peor y hay nuevas técnicas
que además son técnicas de guerra. Ahora veremos un vídeo explicativo que es muy cortito. Y bueno, empezó a preocuparse por los efectos de la pesca industrial sobre los recursos pesqueros, los ecosistemas marinos, porque al final la pesca de arrastre lo que hace es arrastrar todo y claro, destruye también los corales, que son los pequeños, son ecosistemas. Destroza absolutamente todo. Y los necesitamos, ¿no? Terrible. Y al final, pues ese activismo pues la convirtió casi en una pionera de la conservación de la biodiversidad marina. Y bueno, en 1943 el gobierno de Argel le encargó que investigara los recursos pesqueros en África. Wow. Y estuvo durante 10 años estudiando la biodiversidad del fondo marino, o sea, 3.000 kilómetros de costa recorrió, y diferentes tipos de peces, sus valores nutricionales, o sea que iba como más allá, ¿no? Y nada, compartió la vida, las costumbres de los pescadores de Mauritania, Senegal, Guinea, Costa de Marfil, y estudiaba los mejores métodos de captura y de conservación y también de alimentación. Uh-huh. Y creo que también le dedicaron un doodle, que además lo resume muy bien, ¿no? Ella fotografiaba, exploraba, luego escribía informes. Ahí en 3 imágenes lo resume Espectacular. todo. Y bueno, si quieres vamos a ver el vídeo ese que habla de la pesca industrial. Sí, Muy por cortito. favor. Ojo a esta información, porque lo de siempre, que es más fácil mirar hacia otro lado, pero esto es tremendo. Fish are in trouble. The cod population off Canada's east coast collapsed in the 1990s. Intense recreational and commercial fishing has decimated Goliath grouper populations in South Florida, and most populations of tuna have plummeted by over 50%, with the southern Atlantic bluefin on the verge of extinction. Those are just a couple of many examples. Overfishing is happening all over the world. How did this happen? When some people think of fishing, they imagine relaxing in a boat and patiently reeling in the day's catch. But modern industrial fishing, the kind that stocks our grocery shelves, looks more like warfare. In fact, the technologies they employ were developed for war. Radar, sonar, helicopters, and spotter planes are all used to guide factory ships towards dwindling schools of fish. Long lines with hundreds of hooks or huge nets round up massive amounts of fish, along with other species like seabirds, turtles, and dolphins. And fish are hauled up onto giant boats, complete with onboard flash freezing and processing facilities. All of these technologies have enabled us to catch fish at greater depths and farther out at sea than ever before. And as the distance and depth of fishing have expanded, so has the variety of species we target. For example, the Patagonian toothfish neither sounds nor looks very appetizing, and fishermen ignored it until the late 1970s. Then it was rebranded and marketed to chefs in the US as Chilean sea bass, despite the animal actually being a type of cod. Soon it was popping up in markets all over the world and is now a delicacy. Unfortunately, these deep-water fish don't reproduce until they're at least 10 years old, making them extremely vulnerable to overfishing when the young are caught before they've had a chance to spawn. Consumer tastes and prices can also have harmful effects. For example, shark fin soup is considered such a delicacy in China and Vietnam that the fin has become the most profitable part of the shark. This leads many fishermen to fill their boats with fins, leaving millions of dead sharks behind. The problems aren't unique to toothfish and sharks. Almost 31% of the world's fish populations are overfished, and another 58% are fished at the maximum sustainable level. Wild fish simply can't reproduce as fast as 7 billion people can eat them. Fishing also has impacts on broader ecosystems. Wild shrimp are typically caught by dragging nets the size of a football field along the ocean bottom, disrupting or destroying seafloor habitats. The catch is often as little as 5% shrimp. The rest is bycatch, unwanted animals that are thrown back dead. And coastal shrimp farming isn't much better. Mangroves are bulldozed to make room for shrimp farms, robbing coastal communities of storm protection and natural water filtration, and depriving fish of key nursery habitats. So what does it look like to give fish a break and let them recover? Protection can take many forms. In national waters, governments can set limits about how, when, where, and how much fishing occurs, with restrictions on certain boats and equipment. Harmful practices such as bottom trawling can be banned altogether. And we can establish marine reserves closed to all fishing,
to help ecosystems restore themselves. There's also a role for consumer awareness and boycotts to reduce wasteful practices like shark finning and push fishing industries towards more sustainable practices. Past interventions have successfully helped depleted fish populations recover. There are many solutions. The best approach for each fishery must be considered based on science, respect for the local communities that rely on the ocean, and for fish as wild animals. And then the rules must be enforced. International collaboration is often needed too, because fish don't care about our borders. We need to end overfishing. Ecosystems, food security, jobs, economies, and coastal cultures all depend on it. Pues ahí está esta información. Y seguimos con Sylvia Earle, para ir acabando, que nos decías que era precisamente esta mujer que dimitió por pura responsabilidad. Sí, ella tiene 85 años, creo, todavía sigue dando caña. Wow. Y bueno, hace unos años le dieron el príncipe de o la princesa de Asturias de la Concordia, y la verdad es que siempre ha defendido la biodiversidad de los océanos. Ella se especializó en los años 50, se especializó, hizo su tesis doctoral sobre algas, es especialista en algas. Fue la primera persona en bajar a una profundidad de casi 400 metros, creo que hizo, que además tuvo el récord femenino, creo que eran 381 metros de profundidad, que bajó con un traje especial lleno de luces además, y caminó por la arena, o sea, por el fondo marino, y cuando apagó las luces descubrió toda la bioluminiscencia que hay. Es que claro, todavía queda muchísimo por explorar. Muchísimo, los fondos marinos. A mí es que me encanta, y yo muchas veces veo muchos documentales sobre el fondo marino, y claro, los peces los peces abisales, ¿no? Que viven en toda la oscuridad y de repente sacan la luz. Todavía no se sabe dónde van ciertas ballenas, dónde el recorrido que hacen. Misterios, claro, hay mucha información todavía que desconocemos. Entonces, pues ella ha investigado muchísimo. Bueno, con un ingeniero creó una especie de submarino, se llamaba también el rover, como el que está en Marte, y bueno, era una especie de cápsula, ¿no?, para bajar a muchas profundidades, a mucha profundidad. Y bueno, ella siempre ha sido muy activista con toda la defensa de la biodiversidad y sobre todo con la barrera de coral, que, bueno, ella de hecho tiene fotos, ¿no?, con la barrera de coral destrozada. Luego pues ha hecho un documental también sobre el plástico, porque una vez buceando se encontró una pila de ruedas de neumáticos en el fondo del mar. Y tiene un documental también que se llama Blue Mission. Vamos a ver el tráiler y ahora comentamos un poco más de ella. Perfecto, pues dentro tráiler de Blue Mission. I see things that others do not. A different world. A world that's changed enormously just in my lifetime. My backyard was the Gulf of Mexico. That's where I first fell in love with the ocean. I think if others had the opportunity to witness what I have seen in my lifetime from thousands of hours underwater, I would not seem like a radical at all. It's a pleasure to introduce a scientist, an engineer, a teacher, and an explorer. The ocean is dying. All of us, we are the beneficiaries of having burned through fossil fuels. But at what cost? 60 years ago, when I began exploring the ocean, no one imagined that we could do anything to harm it. I saw the after influence of what we can do to the natural world. Think of the world without an ocean. You've got a planet a lot like Mars. No ocean, no life. No ocean, no us. In 1990, she became the chief scientist for NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration. I went to one meeting, and I was never allowed to go again. I feel that I must resign and, as a private citizen, do what I can do with more freedom. She's not afraid to say, you know what you're doing and it's wrong. I
I really speak for the ocean. If we continue business as usual, we're in real trouble. She's made it her life's purpose to make sure everybody else understands what's going on. Sylvia has a wish for the planet, what she calls her Mission Blue. Protect the ocean in the same way we now protect the land. I wish for a global network of marine protected areas to save and restore the ocean. Pues ahí está, en realidad, Mission Blue. Sí, lo he dicho al revés. Bueno, pues al final son documentales para concienciar, ¿no? Y son pues bastante necesarios. Muchísimo. Sí, ella, bueno, tiene una charla TED que no vamos a poner. Pero que vamos a recomendar, pero vamos, con ganas. Buscadla. Sí, bueno, ya con el tráiler. Y vamos a terminar con... Mira, este es el Deep Rover, wow, ¿vale? Que antes no... Espectacular. Y lo diseñó ella junto con un ingeniero y, bueno, pues ella lo conduce. Una vez también acababa de tener a su hijo, porque ella tiene una hija y un hijo, y a los pocos meses de dar a luz le ofrecieron una oportunidad de irse no sé cuántos meses, un par de meses, a una expedición, y era la única mujer. Y claro, la prensa solamente decía, se va con 70 hombres, pero dice que no ve problema. Porque claro, ella en realidad tenía miedo porque muchas compañeras habían sufrido acoso y bueno, en fin, que al final todas, por un lado o por otro, han sufrido el machismo. Y vamos a terminar con un grupo de mujeres que me parece increíble, que son las Haenyeo. Son brutales. Y bueno, vamos a explicar un poco de dónde vienen ellas, porque bueno, vamos a compartir un vídeo que a mí me gusta mucho, porque bueno, es un grupo de mujeres que ya se remonta en el siglo XVII, ya empezaron a bucear. Van sin bombona, van sin traje. De hecho, al principio, antes de que existieran los trajes de neopreno que les llegaron a ellas por los años 70, iban con un trajecito de algodón, entonces claro, se pueden sumergir pocas horas. Bueno, ellas son de Corea del Sur, ¿vale? Y esta palabra significa literalmente mujeres del mar, y son como, las conocen también como las sirenas. Es una isla de Corea del Sur que se llama Jeju, y es un sistema casi matriarcal, porque son ellas las que sustentan activamente a todas sus familias, a las familias de sus compañeras, porque ahí lo comparten todo lo que pescan es para todas, y bueno, sacaron adelante la isla, y fueron las mujeres. Los hombres empezaban a emigrar para buscar trabajo, porque además es una isla volcánica, entonces no es muy buena para la agricultura. Ajá. Y se iban a buscar trabajo los hombres, entonces claro, ellas por necesidad empezaron a bucear, sin tener mucha idea y sin nada, y al final han sido siglos de una transmisión de conocimiento y de valores que se han ido pasando de generación en generación, y claro, ahí las mujeres mayores son súper respetadas, porque son las que tienen la sabiduría absoluta. ¡Qué maravilla! Y bueno, como las ves, es una tradición que se está casi perdiendo, porque ahora las mujeres jóvenes no quieren ejercer esa profesión, pero las mujeres mayores son mujeres de 70 años que siguen sumergiéndose, y ellas sobre todo pescan, bueno, pues cogen algunos peces, pero sobre todo cogen moluscos, erizos, y se dividen por grupos según la experiencia que tengan, porque ellas, las más especializadas, se sumergen 10 metros y van sin bombona, o sea, pueden aguantar hasta 3 minutos sin respirar. Son unas maestras de la apnea, que es, por cierto, algo que a mí me parece dificilísimo. Hay que tener un control mental y físico extraordinario. Sí, yo la verdad es que a mí me da un poco de Yo soy reparo. incapaz. Yo lo he intentado alguna vez, buceo, como bien sabes, pero soy incapaz de hacer apneas. Claro, pues ellas, ya te digo, al final las más expertas pueden estar hasta 3 minutos sin respirar a 10 metros. Increíble. Y luego van como por grupos, ¿vale? Es que pues están las principiantes, que se sumergen a lo mejor un minutito, que ya es, para mí es un minuto. ¿Qué es? Eso es una barbaridad. Y son menos metros, luego van como por categorías, ¿no?
y luego al salir hacen todas como una especie de silbido que es soltar el oxígeno, bueno, no sé, hacen un silbido que sale en algunos vídeos y ves el mar todo lleno como de cestas, o sea, al final ellas van con trajes naranjas y la cesta es naranja que la tienen en la superficie. Entonces, claro, bajan a por los moluscos, suben, los cogen, vuelven a bajar. Es un trabajo que hacen todos los días durante 6-7 horas gracias a los trajes de neopreno, porque antes no podían, porque claro, el agua al final está fría, entonces eran 3 horas, 4 lo que podían aguantar, ¿no? Y ahora pues con el traje de neopreno pueden estar 6-7 horas. Y solo pescan durante 3 meses, impuesto por ellas además, para poder dejar que el océano ciclo de la vida siga. Se regenere. Claro. Entonces ellas al final yo sé que ahora vamos a ver un vídeo que además hizo, porque fue una campeona de apnea hawaiana, ahora no recuerdo el nombre, sale en el vídeo, y fue a conocerlas, porque además esta campeona estaba embarazada y había escuchado que ellas buceaban hasta el último día de embarazo prácticamente. O sea, ellas con 8 o 9 meses de embarazo seguían bajando, ¿no? a la profundidad. Y luego también dejaban a los bebés, una vez daban a luz, pues paraban una semana para recuperarse y luego dejaban los bebés en un cesto en la orilla y se quedaba una pues supervisando a los bebés. Y no han parado de trabajar. Entonces, claro, lo que cuentan es súper bonito porque al final luego ellas hacen un círculo, hacen una hoguera redonda así con piedras y se reúnen antes de salir a bucear porque lo hacen todas juntas y bueno, se reúnen antes de bucear y luego cuando salen pues se juntan otra vez al fuego y entonces pues comparten impresiones, se reparten todo a partes iguales. Y bueno, al final es un ejemplo súper chulo de sororidad y de matriarcado, ¿no? Porque son como las jefas, de hecho son patrimonio de la humanidad de la UNESCO, la isla por la labor que han hecho, ¿no? Porque su labor al final ha puesto a esa isla sobre el mapa y hay mucho turismo que ellas se encargan de limpiar. Una vez al mes recogen toda la basura que dejan los turistas en la playa. Y bueno, yo quería terminar con ellas. Vamos a ver el vídeo, si te parece. Sí, sí, sí. Pues ahí va esta. I want to celebrate these fellow water women, but I also just want to celebrate their definition of what it is to be a mom. 좀 더. 야, 이거 내려보라. 저리 살아. 살아. 어디 가면 선이 건질라라고 도망나무라. 내불어서 그 안에 가보라니. 그 안에 또 누워. 그래도 저 다금바리 터진 말 아니었대 나시지. 야, 다금바리 터지는 까가 족바지가 건질까 인형만 먹든. 일로 보든. 야, 턴게 턴. 파크라 파라게 돌아가는 거니.
As much as I've always wanted to be a mother, I ended up putting it all off. In my 20s, I fell in love with spearfishing and freediving. By 28, I was a national champion of spearfishing, and by my 30s, I was making a living as a freediver and spearfisher. But most of my friends who I travel with and dive with were all men. One by one, they became fathers, and most of them continued diving. Days after their wives had babies, we'd all be getting ready to dive, and I would just, wonder, like, if I just had a baby, would I be here? I think for a woman, becoming a mom is kind of this expiration date of those types of dreams. I was afraid that I would be trading in my relationship to the ocean once I became a mom, whether it was in my career or making a living off of being underwater, really. Coming to meet the Henyo now, which is something I've always dreamt about doing. I want to celebrate these fellow water women, but I also just want to celebrate their definition of what it is to be a mom. 해녀 하다가 만삭이 되고 거의 10달을 다 해녀 뿌리발 실을 때 이렇게 나올까 이렇게 해서 힘들어. Thank you. These women, they are known to have gone diving throughout their whole 9 months of pregnancy, going into labor right in the water, having babies on the boat, and continued diving throughout being a mom. They kind of became these symbols of strength and resilience and providers. I'm about 6 months pregnant now, and every day it feels like I'm getting a little bigger, a little heavier, a little clumsier. Yet the minute I go in the ocean, that all just goes away. So that's where my soul feels happy. And it's definitely something I want to continue and pass on. Cables loosen. 어머니, 들어가시면 보여주세요. In today's world, it's so crazy how we just have no relationship to our food because everything is just so convenient. Every single part of their harvest took work to just go down and get it. That's what freediving has taught me, to live in a way where I'm not going to take a single morsel for granted. It's becoming harder and harder to find examples of people who harvest that way. A lot of them are elders and grandmas, and they're still getting underwater every single day. That's just regular life to them. That's just what you do. You keep diving, you be a mom, you support your fellow sisters. Just that alone, that's a lot to look up to. 야, 상주 내려 이제야. 다 굽지도 않을까?
젓갈 담아서 먹고. 소라 볶음. 응? 꼬지 해서 먹고. 소라 덜 삶았죠? 썰어. 나 이거 줄까? 철었다. 안 나와. 이렇게. 오, 이렇게. 똥 눌러. 요거. 스퀴즈. 요렇게 하면 여기. 양포. 오케이. 뜨거워. 맛이 어떠세요? 좀 차지 않고 이제 좀 나오면 안정되는 거. 자연으로 나와. 이제 자연으로 이제 나와요. 알을 놓고 이렇게. 네 명, 우리는 3명. This is my first kid, yeah. 여기서 병원도 안 가. 집에서 나 집에서. 여기 비양도에서 그냥 물에 갔다 와서 자연분만. 그냥 펄럭 나와 불어. Yeah. I can see that. Just pops right out. Yeah. Nice. I hope the same for me. 도와주고 외할머니도 도와주고. 우리 옛날에는 애 낳고 일주일밖에 몸조리 안 했어요. 남으죠. 엄마, 이 엄마가 내가 없으면 이 엄마가 먹여줘 우리 애기를. 같은 어필이. 나도 딸이 있는데 전혀 안 물려려고 했는데 내가 해보니까 나도 20대는 싫었거든요. 여기는 저도 여기 원조 여기서 태어나고 여기서 시집 가고 여기 살았는데 20대에는 서울 여자들 오면 얼굴이 피부가 하얗고 우리는 세대가 돼서 이제 돈을 벌어보니까 자유직업이고 돈도 마음대로 벌 수 있고 그러니까 자식이고 나는 지금 권하는 중이에요. I think it's really inspiring to see such strong women being independent and making careers for themselves in the ocean. Yeah. Totally. 돈이 가지고 해요. 자기한테 기대지 않고 오히려 보탬이 되니까. I think for a woman, there is a lot of fear that comes with getting pregnant. I know there's something in us that's almost trained to think that we're gonna have to give up such a huge part of who we were, that we don't know how valued we'll be after that. When I see the henyo, I see a different perspective. What I just see is the strength of my own mom. So many of the elders that came before us, the sacrifices that they would make to provide. I see their skin that's been weathered by the sun and the ocean, that's been tanned, that's been wrinkled. I see a sisterhood of support and love. I see a vision of what real beauty means to me. That is something that I would like to see in myself. I just see the woman that I want to be.
deslumbrante. ¡Qué maravilla! Sí, yo sé que eres vegetariana, sí. Pero bueno, por otro lado, al final es un tipo de pesca, ¿no? Que ella es que se me había olvidado, se lo agradecen siempre al dios dragón, que es el dios de los mares, y solo cogen lo que van a consumir. Claro, es ¿no? que eso es máximo respeto. Es que así, vamos, es que así debería de ser. Entonces, pues bueno, es muy bonito lo que hacen. La verdad es que es una pena que esté la posibilidad, ¿no? De que se pierda esto. Deslumbrante. Me ha encantado el programa y el libro que recomendamos. Siempre tratamos de hacer crecer las bibliotecas y bueno, pues ahí está este libro que se titula precisamente así, Mujeres de los Mares, y que es una especie de catálogo que nos cuenta la historia de muchas pioneras, de muchas mujeres que van abriendo caminos y que merecen ese reconocimiento y ese conocimiento por parte de todos y todas. Lola, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta la semana que viene.